Este control de los medios de comunicación contiene dentro la semilla del totalitarismo, porque todo poder quiere controlar la información. Y si en el pasado se ha intentado hacerlo, la capacidad de toma de decisiones y cómo se ha extendido el acaparamiento, la concentración de todos los medios de comunicación, los grandes medios globales en muy pocas manos, significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta. Lo que estamos viendo es una concentración de todos los medios de comunicación en muy pocas manos, lo cual genera un mensaje único, un mensaje homogéneo y lo que es aún más peligroso, lo que yo llamo, como escribí en mi libro Perdidos, un sentimiento único. Nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quién tienes que amar, a quién tienes que odiar, quién es el bueno y quién es el malo. Y si las personas no saben cómo funcionan los medios de comunicación, ya en la academia estamos estudiando la educomunicación, la educación en los medios, si desconocen los mecanismos, pues pueden ser muy fácilmente guiados, pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque también controlan los tiempos. Cuándo decir qué, de qué manera, en qué momento. Y a veces determinados acontecimientos generan momentos de bloqueo, de miedo, de estrés, en los que las personas... Eso está todo muy estudiado, pues la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar, sino que son conducidas. Y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿no? y a quemar en la hoguera a personas inocentes. Y todo eso dirigido desde la concentración de los medios, desde un totalitarismo que solamente quiere más poder, tener todo el poder. Con lo cual tenemos que educarnos en cómo funcionan los mecanismos de los medios de comunicación para evitar este posible estallido de totalitarismo. En las redes sociales no somos libres, ni YouTube es libre, porque obviamente es propiedad de Google y el señor Eric Schmidt pues, es miembro de Bilderberg, muy activo. Igualmente, ¿no? Apple, Android, pues todo realmente tiene un propietario. Pero sí que han puesto en las manos de los ciudadanos un instrumento del que antes carecían. Y obviamente es como una gota de agua muy pequeña frente al gran océano de los grandes medios de comunicación globales que se mueven con total libertad y que se convierten en los grandes portavoces. Pero hay algo que debemos tener siempre muy presente, y es que el poder, el arma, su arma principal, su estrategia principal es el miedo. Siempre es el miedo, y esto va a ocurrir. Ha ocurrido desde siempre. El miedo te lo transmiten en los grandes medios y en los pequeños, porque obviamente en las redes también están ellos, ¿no? En las redes sociales. Cuando las personas sean capaces, y cada vez son más capaces, muchos, de darse cuenta que detrás del miedo, detrás de las imágenes de la caverna de Platón, realmente no hay ningún monstruo, simplemente hay unos titereteros moviendo los títeres del miedo, pues será un gran paso para las sociedades, será un gran paso para la libertad. Es cierto que no todo el mundo quiere ser libre. Es verdad que es muchísimo más cómodo que venga un señor que te diga a quién tienes que votar y lo que tienes que hacer. Pero lo importante es el sustrato que está quedando. Lo importante es que cada vez son más los que se dan cuenta que el miedo va contra ellos mismos, que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero, te roben tu casa, ocurran crisis en países, en tu país, te quedes sin nada, con lo cual el miedo no sirve. El miedo es un fantasma que hay que destruir. Y los medios de comunicación globales, los grandes propietarios de Bilderberg, lo que utilizan es el miedo. Una vez que te das cuenta, es tan fácil como hacer así y que se fume. Mira, yo vengo de dar una conferencia, no voy a decir la ciudad, pero
Lo que ha pasado es que di mi conferencia, hablé sobre Bilderberg, quiénes son, cómo lo hacen, cómo nos manipulan, y el presidente, ¿no?, de la asociación que me había invitado me transmite al finalizar el encuentro: ha gustado mucho lo que has contado, ha impresionado, las personas que han venido a escucharte se han ido muy contentos, se llevaron los libros firmados. Solamente uno me dijo que no deberíamos de haberte invitado porque eres un peligro público y pones en peligro el orden público. Al poder le inquieta mucho que se ponga en peligro el orden público, pero si el orden público está basado en una mentira y en intentar esclavizarnos espiritualmente, mentalmente, lo que tenemos que hacer es poner en peligro el orden público, porque este orden público va encaminado a que beneficie cada vez más a estos grandes fondos, a estos grandes poderes que están alineados, que están imbricados, y que cada vez nos beneficie menos a nosotros. Hay miles de estudios en ese sentido. Las riquezas del mundo la controla solamente un 1% de la población. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos permitir eso y quedarnos tan tranquilos y cómodamente asentados en el orden público? Hay que poner en peligro el orden público, obviamente con sentido común, con responsabilidad y con cabeza, pero esa es la función del periodismo: denunciar las corrupciones del poder, contar la verdad. Lo demás es propaganda, lo demás son periodistas orgánicos, como los llama Matelar, son sociólogos al servicio de las fundaciones, de las corporaciones, de las campañas políticas, que no están haciendo, que no tienen un compromiso crítico, que no están haciendo nada por la sociedad. Con lo cual, si tú no ejerces de periodista, me da igual en qué cadena salgas, no eres periodista. El periodista tiene que contar la verdad. No se puede crear el nuevo orden mundial sin una nueva ética global, y esta ética global, que hará las veces de religión, está contenida en la Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra, que es un documento imprescindible para todo el movimiento del cambio climático, del supuesto cambio climático provocado por el hombre, que obviamente que hay cambio climático, porque es que nunca ha dejado de haberlo. El tema está en la instrumentalización, en el uso que hacen de ese cambio climático para imponerte una religión única, para venderte sus productos, sus nuevas tecnologías, sus productos verdes, que me parece estupendo. Si los otros contaminan, cambiémoslo, pero cuéntenme la verdad. No intenten meterme un coche verde y al mismo tiempo religión, ¿no? O esa supuesta religión de esa ética global de la que me estáis hablando. Hay un fragmento en las actas de la primera reunión en la que dicen: tenemos que tener más en cuenta la religión, porque no nos hemos dado cuenta de que la religión es un bastión muy importante para manejar las sociedades. 60 años después, bueno, 50 años después, tenemos la Carta de la Tierra, ¿no? Una religión que mezcla New Age, buenos deseos, aparece ahora el árbol de la vida, la madre tierra, con una importancia sobredimensionada para atacar ese origen cristiano que tenía Europa antes de que existiese la Unión Europea, porque también Rusia era Europa, con su cristianismo ortodoxo. Es que Rusia era Europa. Es que el zar Nicolás era primo hermano del rey Jorge, al que le pidió ayuda cuando estalló la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917, y como el rey de Inglaterra estaba muerto de miedo, pues dejó que su primo muriese. Pero es que Rusia era Europa. ¿Qué hacen los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, los creadores de Bilderberg? Poner un muro, hacerse con el mercado. Se repartió, obviamente, se establece, después de una guerra siempre aparecen nuevas fronteras, se reparte Europa del Este para el bastión comunista y Europa del Oeste para Estados Unidos. Los blindan y se hacen con todo el mercado europeo y monopolizan el mercado. Ese es el origen de la Unión Europea, el mercado del carbón y del acero. Monopolios del carbón y del acero controlados por Francia, por Alemania y por Estados Unidos. Esa es la Unión Europea, el gran mercado. Y al mismo tiempo, otro de los motivos que llevan a la Unión Europea, aparte de controlar el mercado, es controlar el expansionismo soviético
y controlar a la población, que esa es una de las partes más interesantes. Todo esto de Bilderberg y del control de los medios surge para controlar a la población. El control de la población es una de las bases del poder. Si tú no controlas a la población no puedes seguir siendo poder. Y el control vale en todos los aspectos. Control poblacional. Tenemos un documento del señor Rockefeller, que fue el alma del Club Bilderberg hasta su muerte, en la ONU, proclamando la necesidad de políticas eugenésicas y de políticas de esterilización, porque que aumente la demografía es un peligro para todo el planeta. Tenemos el documento 200 de Henry Kissinger, siendo secretario de Estado, donde cuenta que qué peligroso es que en el tercer mundo aumente la demografía porque pone en peligro el orden público, pone en peligro las estructuras de poder, porque controlar a un número más reducido de personas siempre es más fácil que un número grande, desordenado, se pueda organizar caóticamente y les quite el poder. El control siempre está, es la paranoia del poder. El control es la causa de la paranoia del poder. Realmente ellos son los verdaderos conspiranoicos. Conspiran, se reúnen, respiran juntos en la misma dirección para controlar a la población, porque nos tienen miedo. Porque la escuela de Chicago, después de la Segunda Guerra Mundial, se concluyó, Laswell, Laserfield concluyeron que la masa, que es cuando nace las masas, ¿no? La sociedad de masa, las masas eran un cuerpo, una entidad amorfa, caótica, que había que controlar. El poder tiene miedo de la persona y por eso desarrolla una estructura de comunicación. Toda estructura de poder, todo grupo de poder desarrolla una estructura de comunicación que apoye su poder, que nos convenza de que ellos son los buenos, de que tenemos que votarlos a ellos, de que qué maravilloso el orden público que me estás proponiendo. Por eso cuando, por ejemplo, aparece Bill Gates, miembro de Bilderberg, diciendo es necesario que adoptemos un gobierno mundial porque estamos preparados para muchas cosas, pero no para afrontar pandemias, no para afrontar el cambio climático, y por eso es muy necesario un gobierno mundial. El control de la información se hace esencial hasta convertirlo en propaganda. Ya en los grandes medios de comunicación lo que encontramos es la propaganda del poder, la ideología del poder. Y por eso ponen el foco en determinadas noticias y en otras no, por eso cuentan algunas noticias de una manera, obviando, segmentándola de forma fragmentaria. Lo principal es neutralizar el acceso a la información de las personas, porque la información es poder. Y como el poder quiere seguir siendo poder, se guarda la información para sí mismo y no la comparte.